con un tipo de metodologías que son de las más, digamos, demandantes por un lado y al mismo tiempo de las más integradoras, más isquémicas, porque permiten entrenar casi todas las competencias genéricas de las que hablamos y muchas de las específicas, en concreto, por ejemplo, el estudio del caso, el método del caso, es una estrategia que permite perfectamente trabajar competencias genéricas y al mismo tiempo afectar al incremento de las competencias profesionales. Yo agradezco muchísimo a Carlos Santana, que ya conocéis todos, y desde la Facultad de Ciencias, de la rama de Físicas, pero estaba especialmente, cuando hablé del tema del caso, dijo yo, puedes contarlo, me gustaría contarlo y estoy encantada de que venga a contárnoslo. Y además es porque es muy buen comunicador, que será como los dos anteriores que hemos tenido, que creo que han sido verdaderamente interesantes. Así que no os quito más tiempo, Carlos. Interesantes o no, no lo sé. Lo que pasa es que debe de ser muy barato, porque veo que la gente repite. Entonces, si la gente repite, debe ser algo, si no interesante, al menos barato. Yo sí que me imagino. Vamos a hablar del método del caso. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo, espero, un ejemplo de medicina. Por lo tanto, vamos a jugar a House. Lo que pasa es que iba a venir con bastón y con la camiseta y sin afeitar de unos cuantos días. Pero como en realidad lo de House y el caso del caso no es así, pues he decidido ponerme corbata y chaqueta y venir como si fuera el doctor Antorán solamente, en lugar del doctor House. Bastón tengo porque he tenido un problema con una rodilla y entonces tengo en casa bastón, tengo moto y también puedo traerme la chupa. Entonces no voy a hacer nada de eso y es muy posible que se sorprendan de la charla porque yo nunca he hablado del caso. He jugado pero no he hablado. Entonces de jugar a hablar hay una diferencia. Como Rajoy me voy a quitar un poquito así la chaqueta, me la voy a abrir y voy a comenzar. Y voy a comenzar no pidiendo perdón, sino con un chiste. No sé si lo ven todos bien, pero es un señor que llega a urgencias, hecho una pena, con algunos dolores, varón, 37 años, etcétera. Entonces, bueno, pues se piden unas cuantas pruebas y al final, como esto la Seguridad Social le dan hora para dentro de 3 meses. Por los casos no son como House, no son así. Para que vean lo que es de verdad, cómo se hace el método del caso, vamos a contarlo. Voy a contar ese ejemplo, un ejemplo que es muy sencillito, es trivial. Es una cosa que no se va a hacer, pero como ustedes... ¿Hay algún médico en la sala? Menos mal. Bueno, entonces, como no hay ningún médico, entonces puedo contar este caso, que es muy sencillo, y verán que como decía abajo, dice, para el método del caso creíble voy a ser un poco más abajo. Esa frase no es mía. Está ligeramente, digamos, tergiversada. Es una frase de Theodor Maiman, cuando inventó el láser, que llevaron a los periodistas directamente a enseñarles el láser. Y el láser era un flash muy chiquitito, arrollado en un tubo, y claro, era ridículo que en la prensa decía, se ha inventado el láser, una fuente de potencia energética inmensa, y le salen con un tubito así y una cosa que se arrolla. Entonces el jefe que había de prensa dentro de los laboratorios donde estaba Theodor Maiman dijo, por favor, no fotografien eso, que no tiene mucho interés, fotografien ustedes el resto. Y el resto eran pues todo tipo de osciloscopios, fuentes de alto voltaje y demás. El láser no lo fotografiaron. Entonces Maiman se enfadó un poco y puso un cartel en su puerta, for credible lasers inside. Esto puede hacer exactamente lo mismo. No soy como Maiman, desde luego, pero sí espero que sea cierto. Pues vamos a jugar a House. Y entonces, jugar a House significa, de verdad, jugar a House. Este señor, vamos a poner un caso clínico. Como ven, ese señor y yo no nos parecemos en nada, al menos en los ojos. Y como House tiene un buen equipo, si se acuerdan, está la doctora Cady, la doctora Cameron, está el doctor Wilson. Yo me gustaría tener aquí delante conmigo a la doctora Cady, a la doctora Cameron, al doctor Chase, ¿hay algún rubio? No se lo estoy diciendo absolutamente en serio. O sea, quiero que salgan ustedes aquí a jugar conmigo, porque si no, no vamos a aprender. ¿Quiere usted hacer de doctor Chase? Pues tampoco me vendría mal, podemos cambiar la patología. Pues, ¿quieren salir alguien por aquí? Vamos a estar juntos, vamos a verlo mientras. Se pueden sentar aquí delante, digamos, el equipo médico habitual se puede sentar, pero no corran tanto porque tenemos sitio para todos. O sea, hay bastantes doctores aquí delante, para colaborar, si es para colaborar, para cuando les pregunte qué hacemos y qué no hacemos. Esto lo hago, aparte de porque rompe mucho el hielo y porque nos ponemos a estar aquí. Con 3 doctores nos vale. Vamos a ver si sabemos al paciente. Aparte de sea una broma, resulta que va a ser más fácil llevar a cabo el caso. Vamos a hacer un trabajo cooperativo. Ellos van a colaborar conmigo en que el paciente no se nos muera. Entonces, dentro de la metodología del caso,
lo que se hace habitualmente, hay dos tipos de hacerlo, que sea individual o colectivo. Vamos a formar equipos. Yo van a ser mi equipo en este caso para salvar al paciente. Eso también tienen ustedes que hacerlo. Eso de salir, entrar y moverse y reírnos rompe muchísimo el hielo. Y la gente que es muy reacia, normalmente, a actuar, así es mucho más fácil. Si estuviéramos en el curso de oratoria, les obligaría a hacer como el otro día, levantar los brazos y decir, yo también soy alcohólico. Entonces, eso, cuando lo hacen en público, y lo hacen varias veces, y en caso de que sea se le dé, digamos, un corte tremendo, se suban a la mesa y lo hagan conmigo encima de la mesa, al final rompe el hielo por completo y podemos acabar haciendo cosas realmente serias. Bueno, ya tenemos el equipo médico habitual. Señores, llegamos a urgencias, nos llega el paciente. Es un varón de 20 años, consciente, jugaba al fútbol, estaba jugando al fútbol, y tiene una posible rotura de tibia y peroné, en principio. Vale. Ahí tienen al paciente, está tumbado en el suelo, lo han cogido, lo han llevado en un taxi, estaba jugando en un polideportivo, lo cogen en un taxi, lo meten en el taxi, llegan allí y lo sueltan en urgencias. Pues no es nada, digamos, poco habitual. Bien, ¿qué hacemos? A ver, Chase. ¿Qué hago con él? Claro. Primero hay que hacer una radiografía. Vamos a ver. Uy, ya vamos bien, vamos bien. Que digo que el caso es trivial. Bien. Primeramente, por lo menos le toco. Vamos a tocarle humildemente. ¿Y qué es lo que vemos? Si vemos que tiene calor, dolor e inflamación, eso se puede ver a mano. Presenta esos síntomas. Vale. Le toco ahí, le toco la pierna, tal. Entonces lo mandamos de verdad a rayos. Bueno, tenemos diferentes alternativas. Como estamos en Estados Unidos, pues tenemos rayos, tenemos resonancia magnética o CT. ¿Qué elegimos? Estamos en urgencias. Seguridad Social, efectivamente. Parte de lo más rápido es que nos da directamente la problemática que puede tener, la patología. Resonancia magnética, pues ya de paso hago un poquito de lobby para decirles algo de la física médica, que es el máster que nosotros llevamos. La resonancia magnética no vale para roturas, porque los huesos se ven francamente mal. Y un CT pues cuesta muy caro para ver si tiene una rotura de tibia y peroné. Solución, lo mandamos a rayos. Seis va bien, aquí las chicas no me dicen nada, ¿eh? Bien, confirmado. Espero que ahora la doctora Cameron me diga algo. Tiene rotura de tibia y peroné, estado del paciente es satisfactorio. Está consciente, tiene dolor, pero está mucho más tranquilito. ¿Y ahora qué hacemos? Al taller, vale. Andamos al taller. Escayola, antiinflamatorio. A ver, ¿qué hacemos? ¿Eso hacemos? ¿Eso es razonable? Le pongo directamente una escayola, le mando un inflamatorio, le pongo un analgésico para que no le duela, le busco la muleta gris de la Seguridad Social, la pongo, alivio sintomático y entonces ¿qué? Bien. ¿Alguien ha hecho la historia? ¿Le puedo poner antiinflamatorios? Estamos jugando. Claro. Aquí ¿le puedo poner todo lo que le pido? La escayola sí. ¿Le puedo hacer algo más? Estoy seguro de no haberle puesto algo que le va a dar, por ejemplo, una diarrea tremenda porque le va a mandar algo que no le vale, o algo así. No tenemos ni la más remota idea. ¿Es alérgico a algo? ¿Se lo hemos preguntado? Vamos a ver, primera cosa que se hace cuando llega un paciente, aparte de que si llega muy malito, es intentar salvarle, es preguntarle si se puede. Le he dicho al principio que estaba consciente y que venía de jugar al fútbol. Lo suyo es que le pregunte, después de ponerle la escayola, que eso sí que es una cosa que se puede hacer relativamente rápido, si es alérgico a algo, si toma algún medicamento y si le mando algún antiinflamatorio y está tomando alguna cosita y resulta que me lo voy a cargar. Pues, primer fallo que hemos cometido, paciente que llega se le pregunta, a ser posible, ¿vale? Se hace una historia. Si no tengo la historia, si se puede pedir vía telefónica o internet, qué es lo que, si no me lo puede decir él, si tiene alguna patología conocida, creo que es lo mínimo. Nos hemos saltado una cosa. Vale. No van a aprobarme la asignatura esto de medicina. A ver, ¿alguien le ha preguntado cómo se lo ha hecho? Es evidente, ¿verdad? Es evidente. ¿Quién cree que es evidente? ¿Quién cree que es evidente? ¿Se lo ha hecho jugando al fútbol? ¿O venían en un taxi vestidos de futbolista? Vamos a ver, la gente no va por la calle vestido de futbolista, eso lo tengo claro. Pero, ¿se lo ha hecho jugando al fútbol? ¿Se lo ha preguntado a alguien? No, este caso es verídico, este caso es del clínico. Ya aquí les he puesto qué es lo que ocurre. ¿Alguien le ha preguntado cómo fue? ¿Se os ha ocurrido preguntárselo? Claro, es una patada, evidentemente, ¿no? ¿Quién se lo ha dicho que es una patada? ¿Quién se lo ha comentado?
¿Alguien se lo ha dicho? No. Y le contesta, alguien le pregunta, que es lo lógico, ¿y cómo se lo ha hecho usted? Parece normal, ¿no? ¿Cómo se lo ha hecho? Que podríamos haber empezado por ahí, que forma parte de la historia. No sé, iba corriendo y cuando me desperté estaba en el suelo con fuertes dolores de tobillo. No tengo yo nada claro que se haya sido una patada. Él tampoco. Vale. ¿Le dieron una patada? La respuesta es no, creo que no. Señores, hemos escalado a un señor, lo hemos dado de alta, claro, como la seguridad social, a casa, directamente, pero no estamos seguros de lo que hemos... No sabemos si lo que hemos hecho estaba bien o estaba mal hecho. ¿Les parece razonable? ¿A qué no? Bueno, ¿qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Cameron, ¿qué hacemos ahora? Doctora Cady, ¿qué hacemos ahora? Empezad desde el principio, pero le quitamos las cayolas, la dejamos puesta, Empezamos desde el principio y voy a enseñarles una cosa de psicología. Como esto le gusta, aquí hay psicólogos, que lo sé, entonces una cosita de psicología. ¿Me pueden decir si esto me funciona? ¿Este color qué es? ¿Cuál es? Un blanco, un gris. Un gris. ¿Y este de aquí? Ese de ahí, ¿qué color es? Un gris. ¿Cuál es más oscuro? ¿Este o este? ¿Están seguros? ¿Están seguros? ¿No les engaña eso de la percepción? Vamos a ver si les engaña o no les engaña. ¿Quién está seguro que sí? Vamos a ver, que todo esto tiene truco. ¿Quién cree que el de arriba es más oscuro que el de abajo? Bueno, esto vamos 53%. ¿Quién cree que no? Joder, pues esto parece el 9 de marzo. Todo el mundo se abstiene. Bien, pues miren. ¿Lo han visto? Increíble, ¿verdad? Son iguales. La percepción nos engaña. Igual que nos engaña en psicología, nos puede engañar en métodos del caso y en estas cosas. Tengan mucho cuidado. Son exactamente iguales. Eso de la percepción de los colores y depende del entorno que tenga, que el color sea uno u otro, también puede parecernos en medicina. En este caso, cuando llega un paciente vestido de futbolista, con dolor y con una pierna rota, pues lo más normal es que le hayan roto una pierna de una patada, pero también lo suyo es que hagamos preguntas, que son las preguntas hipocráticas. Entonces, lo que yo intento con este caso demostrarles es que no se puede dar nada por obvio. Y una vez que no se da nada por obvio, ahí se siguen unas ciertas reglas que son lo que se llama en medicina protocolos. Yo estoy intentando enseñarles protocolos y reglas. Ese es el objetivo de este caso. ¿Y cómo puede mandar a un señor para casa, quizá con una patología grave? ¿De acuerdo? Ese es el motivo del caso. Y además les digo que es un caso que es verídico. Fíjense a ver si acierto. ¡Ay! Bueno, las apariencias engañan, eso lo tengo claro. Salvo que el problema comprometa la vida. Si llega un paciente machacado con un accidente de coche, lo primero que tengo que hacer es intentar mantenerle con vida. Después ya le preguntaré cosas. Prefiero romper una costilla si tengo que hacer un masaje cardíaco o un par de costillas, pero mantenerlo vivo. Y ya veré después qué es lo que hago. Siempre lo que miro que es mantener constantes vitales. Bueno, en este caso el señor estaba consciente. Entonces lo que hago mediante es la historia, preguntarle varias cosas. Luego lo veremos. Las 3 preguntas que se hacen es ¿qué le pasa? Me duele la pierna, me duele. Trabajo en la fútbol, me duele la pierna. ¿A qué lo achaca? Entonces no puedo achacarlo a una patada. No lo sé. Yo estaba corriendo y cuando me he despertado me he dado cuenta que tenía la pierna hecha una pena. ¿Y desde cuándo le ocurre? En este caso, desde que me he despertado. El primer diagnóstico es hacerle las primeras pruebas. En este caso tiene razón Chase y entonces nos hace directamente las pruebas diagnósticas, que era una radiografía de esa pierna, además de tener unos síntomas que era esa inflamación, ese dolor y esa coloración roja que justamente es la respuesta a la agresión que ha tenido físicamente con esa rotura. Hago revisión de mis pruebas, confirmo el primer diagnóstico o hago nuevas pruebas. Lo que quiere decir que ahora tengo que hacer nuevas pruebas. Y lo que tengo, ¿qué es lo que sé de ese paciente? Colaboren conmigo, que si no me voy a ganar el sueldo. A ver, a uno de los voluntarios, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Que se imaginan, si no importa, que no acertemos. No confirmo que tiene rota una pierna. Lo que no sé, porque es la roto, no tengo ni idea. La tiene rota y se la he arreglado. Lo que pasa es que él no recuerda qué es lo que ha pasado. Se ha desmayado. Muy bien. ¿Quiere pasarse por aquí, por favor, doctora? Claro, si quien colabora se sienta. Se ha desmayado. ¿Por qué se ha desmayado? ¿Qué le empieza a preguntar? ¿Qué le haría para preguntarle? Por ejemplo, típico de exámenes. ¿Usted ha desayunado? Vamos a irnos de menos a más.
¿Tenía usted falta de glucosa? ¿Ha desayunado? Sí, ha desayunado café con leche y unas tostadas. Este tío no tiene falta de glucosa en principio. ¿Es usted diabético? ¿Tiene usted algún problema de tensión? Esas preguntas son las normales. Ya empieza a hacerle eso. Y el señor a todo le contesta de forma que todo su comportamiento es absolutamente normal. Digamos, parámetros normales. Luego tengo un presentimiento, puedo tenerlo. Puede tener un problema cardíaco o un problema cerebral. Vale. ¿Qué hacemos entonces? Pues la doctora, no me acuerdo, doctor Wilson, aquí no tenemos doctor Wilson, pues le mandamos a casa, no, vamos a jugar y le hacemos más cosas, efectivamente, vamos a jugar, por eso no se puede mandar a la gente tan rápido a casa, así funciona. Recapitulamos, preparamos el quirófano, no, tiene la pérdida de conocimiento y le mandamos a qué, ¿qué vamos a hacerle? Lo más baratito, un escáner, no, por Dios, que no estamos en Estados Unidos, todavía no hacemos un escáner. Tenemos tensión, tenemos bien la tensión, pero se ha mareado. Entonces, ¿qué prueba es la más barata que se hace normalmente? Bueno, eso me lleva un tiempo, vale. Vale, es internista, no nos vale en este caso. Vamos a coger nosotros, vamos a hacerle un eco. Vamos a ver su corazón de forma rápida. Y le hago un electro y un eco. Porque hacerle un electroencefalograma o hacerle un TAC o una resonancia es mucho más caro. Y tardo más tiempo. Vamos a ir descartando cosas de lo más trivial. Entonces lo mandamos directamente a hacer un electrocardiograma normal, da un eco normal, electroencefalograma anormal. ¡Chan! Ya hemos descubierto que tiene una patología cerebral. No voy a aburrirles mucho más porque ya lo siguiente sería una paliza. Tiene una patología anormal, este señor. Se le manda a hacer una prueba nueva, que es hacerle un PET y una resonancia magnética. Ya la cosa puede ser, tiene algo más serio que una rotura de una pierna, y lo que se ve después de esto es que tiene una... Joder, tampoco hay que pasarse. Sí, bueno, pues esto no es ni un lupus ni un cáncer, no, tiene una epilepsia. Tiene una epilepsia, simplemente. El caso es verdad y tiene una epilepsia. Se hace este ajuste con las dos imágenes, tanto de PET como de resonancia, tiene una epilepsia. Entonces el señor, y eso le digo que es de verdad el caso, este señor lo que tuvo fue un desmayo, o sea, tuvo un ataque epiléptico, cayó al suelo, y en la caída cayó mal y se rompió la pierna, y lo que pasa es que fue al hospital por la rotura. Pero no fue porque él no era consciente de que fuera epiléptico. Ahí se descubrió que era epiléptico y justamente esa caída en el ataque epiléptico dio lugar a una exploración que duró un par de días y que salía de allí con su escayola y con su tratamiento de epilepsia. ¿Habían visto que tenía convulsiones o algo? Pero ¿qué testigos? Que no hay testigos. No hay testigos. Entonces, por eso en el caso, en los problemas, cuando se habla de los casos, se le va dando información o bien por gotas o bien por informes. Entonces yo doy la información que quiero. Me oyen por la noche la radio a las 3 de la mañana o 4. Yo sé que es una hora intempestiva para oír la radio, pero en la cadena SER siempre una vez por semana hay un caso que ponen, que van dando pistas, pues se encuentran un cadáver en una cocina. Entonces cada uno empieza a suponer y cada vez que uno acierta algo que corresponde con lo que sigue, le dicen, sí, eso es cierto. Entonces repiten la primera frase más la segunda. Y así van avanzando. En el caso es igual. O doy un informe y les doy un problema, como podemos a lo mejor hacer al final. Vamos a hablar de la piratería en Internet y vamos a ver qué esquema hay que hacer para poderlo estudiar. Posiblemente le voy dando datos. En el caso de medicina suelen ser así. Hay datos, llega un paciente, yo obtengo un dato, un conocimiento a partir de una prueba, voy descartando patologías, voy aumentando otras, siempre como el house es lupus, etcétera, etcétera, y venga a cambiar hasta que tengo un diagnóstico. Entonces, en el caso que yo he hablado, simplemente he dicho que llegaba en un taxi y que pasaba urgencias. Nadie me ha dicho, nadie se ha quedado con él, nadie lo ha visto. O sea, el señor, no está todo el mundo pendiente que lo que pasa, simplemente hay un tío en el suelo. ¡Ay! Pues lo mejor, lo de todo el mundo es, no le preguntan en el campo de fútbol, a ver qué te duele, es alérgico. Nosotros llevan para otros sitios, le mandan directamente al hospital y cuando llega al hospital llega con su rotura. Es lo que yo quería poner de manifiesto. Simplemente, cómo se va haciendo un caso. Hay muchas formas de hacerlo. Ahora viene la parte menos divertida. Hemos jugado un poquito, está bien. Si hubiera tenido una cosa mucho más grave, nos lo hubiéramos cargado. ¿Ven? ¿De acuerdo? Las doctoras y los doctores han funcionado bastante bien y me parece que de esto no me quedan más diapositivas. Sí.
Nos hemos saltado las preguntas, ya de paso damos un poquito de clase de esto. Y si alguien quiere hacer física médica, esto también se da en física médica, es las preguntas hipocráticas que hay que responder cuando llega un paciente, que hay que preguntarle qué le pasa, desde cuándo le pasa y a qué lo atribuye. Normalmente los pacientes son muy listos y casi siempre suelen decir lo que les pasa, bastante claramente y desde cuándo también. Y casi siempre se puede acertar, casi siempre. Si la patología es relativamente sencilla, se puede acertar. Eso es lo que hay que hacer. Hemos puesto un ejemplo muy facilito, con trampa, pero muy facilito. Entonces hemos visto cómo funcionaría. Vamos a hacer una cosa, no en serio, sino vamos a hacer la metodología de cómo se hace esto. Sí. A los niños pequeños les hacen un montón de pruebas justamente porque no hablan. No, sí, claro que sirve. Lo que pasa es que una de las premisas es que no le puedo preguntar. Si no le puedo preguntar, el niño se lleva una batería de pruebas por defecto. Porque sí. Para que un niño solito normalmente, o sea, no suele ser el caso, pero los niños cuando llegan allí, un niño llega a urgencias, la cosa es un poco más complicada, porque normalmente no habla. Entonces solamente son por síntomas. O sea, yo veo un síntoma, aprieto, toco. A los niños se les suele palpar muchísimo cuando llegan al médico. Yo es que no me acuerdo cuando era niño, pero estoy seguro cuando he visto a otros que no, es verdad, tengo muchos niños, entonces sí que se los palpa directamente. ¿Vale? Paramos a la parte un poquito diferente, que es esto. Y ahora vamos a dar un poquito de forma. Un poquito de forma significa que vamos a intentar ver esto de una forma no seria, porque seria siempre ha sido. Verlo de una forma mucho más sistemática y metodológica. Y vamos a ver ventajas e inconvenientes y cómo funciona. Vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de enseñanza. Esto es de pedagogía. Yo no soy pedagogo en absoluto, pero eso sí que lo he copiado. Esto se lo he copiado a Ángeles. Es que tenemos que enseñar varias cosas. Tenemos que enseñar, además como esto viene en todos los másteres, en todos los grados, pues no hay un problema. Hay que dar conocimientos, hay que generar que el alumno sea capaz de tener unas ciertas competencias y que tenga unas ciertas destrezas. Eso viene en los manuales de la docencia de esta universidad, por lo tanto no voy a entrar en mucho detalle. ¿Cómo enseñarlo? Sí que vamos a entrar. Se puede enseñar de muchas formas. En clases magistrales, esto intentaba que no fuera una clase magistral porque no se van a aburrir como una hostia y no es mi interés. Mi interés es que sigan hasta el final y que si mañana yo doy otra vez la charla, repitan. Por una parte. La enseñanza basada en problemas, que lo han dado hace poco, me parece, hace unos cuantos días. La enseñanza basada en proyectos, también creo que le han dado, y el método del caso. Vamos a ver alguna ventaja e inconveniente. Estos se pueden combinar el método del caso con los otros métodos. El de la clase magistral no, y además es que es bastante, yo creo que es contraproducente para el profesor que se aburre mucho y también para los alumnos que se aburren lo mismo que el profesor. Es verdad, si no participan, el alumno no es participativo habitualmente, el profesor suelta un rollo, 3/4 de hora se larga a casa, el alumno recibe como si fuera una especie de los comedores de pecados que tenían los aztecas, ¿no? Se lo tragan para adentro y se van a casa. Y entonces no es nada provechoso, porque solamente aprenden eso, aprenden poco más, y el día del examen lo sueltan y ya están. Entonces, yo creo que el estudiante, y lo tengo de arriba puesto, es la novia en el aprendizaje, es el protagonista, o debe de serlo. Y eso es fundamental. Tenemos que entenderlo que el profesor no es el protagonista, por mucho que me gusta a mí ser protagonista, el protagonista es el alumno, la doctora Chase, Cameron, etcétera, y no yo. Entonces, eso significa un cambio, yo creo, radical en entender cómo debe ser la enseñanza. Perdón un segundo. Eso es la frase, no es mía tampoco, es de Pedro Sanz, de un congreso de hace un par de años, que le dice que lo importante de verdad es lo que se aprende, no lo que se enseña. Yo debo ser un comunicador, únicamente comunicador. Los conocimientos los pueden adquirir en muchos sitios. Antes han preguntado si había cogido esto de algún libro o algo así. No, yo intento comunicarles sentimientos de cómo creo que se debe hacer o cómo se hace. Las partes más sistemáticas las pueden encontrar en los libros. Los datos están en los libros. Hay mucha información en Internet. No es eso lo que el alumno quiere. El alumno quiere que yo le motive. Y espero que ustedes les esté motivando esto. Si consigo motivarles, he cumplido mi objetivo. Son ustedes los protagonistas de la historia, que además están motivados para buscar más cosas o para hacerlo después. Perdón, cuando lleguen a sus aulas, a sus asignaturas, cuando vayan a hacer videoclases, cuando vayan a hacer lo que quieran con sus alumnos. Entonces, el profesor actúa no tanto como esa fuente infinita de sapiencia y conocimiento y venga a soltar rollos, sino como un mediador. Eso es lo que hace justamente en el caso. En el problema del caso, lo que hace el profesor es plantear un problema o una situación
lo más real posible y entonces dejar que los alumnos empiecen a elaborar sobre ese caso, sobre ese problema o esa situación. Debe moderar y debe reconducir, pero de una forma que nunca se pongan de manifiesto cuáles son sus sentimientos. Yo he intentado ir rápido en algunos puntos antes en el problema del muchacho con la pierna rota, porque no quería que nadie me dijera hay que hacerle la historia. Si fueran ustedes de medicina, alguno habría levantado, oiga, falta la historia, falta hacer la historia, que es evidente. Como yo por eso me aprovecho, que como son todos que no son de medicina, pues me aprovecho y pongo en caso en medicina, no lo pongo en derecho, porque hay gente de derecho, y entonces me cogerían a la primera. Pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el alumno, digamos, la metodología del caso, va a trabajar en equipo, cosa que son una de lo que se pide en esa forma de enseñanza moderna según la enseñanza, la educación superior a distancia europea. Y también va a ser autónomo en su trabajo. Ya veremos cómo al final se generan grupos. Dentro de cada grupo se asignan papeles, o deben de asignarse papeles, y cada uno va a hacer un trabajo individual en búsqueda de algo, de algún detalle de esa descripción. Van a juntarse, va a haber digamos, un portavoz que va a contar, elaborar informes. Eso no se hace nunca, en España nunca escribimos. Es una cosa, cuando va uno, me quejo en cualquier sitio y hago usted una hoja de reclamaciones. Yo, eso es perder 10 minutos escribiendo. Eso es imposible. Tienes un estudiante, le dices al estudiante, hazme un informe de los 2 últimos meses y te mira con ojos de plato, que tío se ha vuelto loco. No, la comunicación debe de ser, yo puedo contar lo que quiera, pero debo de dejarle algo escrito. Y lo que debería de calificarse después son esa elaboración de informes que han hecho los alumnos. Plasmarlo en papel parece fácil, no lo es tanto. Hablar sí, porque hablar es como vender quesepelo, ¿no? Con un poquito de paciencia y unos cuantos años sí se puede vender cosas. Pero escribirlo no es tan fácil, porque lo que yo les digo, ustedes a lo mejor recuerdan, si no me equivoco, de la clase anterior, del orden del 40%, 30-40% de lo que yo digo, o es lo que asimilan. Pero no se acuerdan de todo. Puedo decir tonterías o barbaridades tremendas y ustedes no se van a acordar. Lo que está escrito lo van a leer una vez y otra vez y otra vez y lo van a pillar seguro. Entonces, el elaborar informes es fundamental. El método del caso se debe de hacer. Veremos que no solamente es uno, sino 2 informes. No sé si cuando ustedes hacen, yo cuando escribo por lo menos, yo escribo algo, si no lo que sepa mañana, lo escribo y lo guardo un poquito, lo dejo unos días. Unos días, pues una semana, 10 días. Y a los 10 días lo vuelvo a leer. Y nunca me gusta. Siempre encuentro muchos fallos. Esta presentación la hice hace como unos 15 días. Esta mañana temprano, a las 8:30, me he sentado a mirarla y he cambiado un montón de diapositivas. ¿Por qué? Porque yo creo que mi cerebro ha madurado la presentación y cuando lo quiero contar ya no es lo mismo, ya es una vivencia, tengo vivencia de 10 días más. Esto es lo mismo. Veremos después que tenemos 2 informes diferentes. Entonces, como les digo, la idea es que el alumno, en este caso, es la novia, es el protagonista y debo de hacer porque lo sea. Han sido, digamos, de reparto. Han sido actores de reparto, pero no está mal. Entonces, ¿en qué se basa el método del caso? Vamos a hacer un poco digamos, de estructura. Me imagino que vas a dejar luego a todos los alumnos, ¿me vas a pedir las diapositivas o no? Vale, pues no copien, no merece la pena. Y yo les rogaría que apagaran los móviles, porque no es que me desconcentre, pero es muy desagradable. Entonces, ¿o es para mí? No. Al doctor. Bueno, vamos rápidamente a cogernos. Bueno, no se preocupen. Si es para el doctor, que sostienen siempre venía. Tenemos que tener situaciones reales o muy próximas. La situación que yo os he contado antes es real, absolutamente real. ¿Y por qué ha de ser real? Pues porque si yo les mando a ustedes que me vayan a buscar, si les pongo un caso sobre el desarrollo de hongos en Marte, pues no me encontrarán ustedes dónde van a sacar información. Puede ser muy bonito, pero no tiene absolutamente ningún sentido. Tiene que ser algo que sea real o muy parecido. Por ejemplo, luego, si no da tiempo, estudiamos un caso de 2 poblaciones. Son 2 poblaciones en África ecuatorial, donde una se dedica simplemente a la ganadería y otra se dedica a la agricultura. No están en guerra, nunca han estado en guerra algunas veces, pero normalmente no están en guerra, son pacíficos ambos. Y aparecen leones. Aparece, por ejemplo, una manada de leones como 50 leones, 100 leones. Entonces los leones se empiezan a comer los animales que están en el campo, lo que son la ganadería.
Pues si ustedes miran las interrelaciones que existen entre ambas poblaciones, la muerte de animales, es que esos animales entonces tengan menos animales, empieza a crecer más la parte de cultivo, que yo empiezo a matar leones, por lo cual empiezan a crecer, tengo cada vez más animales que se comen los cultivos, puede haber una situación tensa. Entonces, ¿cuáles serían las actuaciones de cada uno de las dos poblaciones, o de los jefes de cada población? Podrán decidirlo entre dos grupos. Son los grupos de los, digamos, de la tribu 1 y de la tribu 2. Entonces, van a tomar, forman parte del Consejo de Estado de esa tribu y van a decidir, vamos a cazar leones, vamos a poner cercas. Entonces, eso, que parece una tontería, poner una cerca impide que el ganado se mueva. Si el ganado no se mueve, yo no puedo mejor comer, se no puede comer en otro sitio. Entonces, la negociación entre dos colectividades es un caso. Vamos a hacer más, podemos hacer ese, podemos hacer casos, por ejemplo, de unas elecciones, también se puede discutir, podemos hacer casos de estudios concretos. Le quiero decir que deben de ser próximos las situaciones, o si no son próximas, que yo pueda buscar algo de bibliografía, algo de relaciones, algo, o sea, puedo generar casos que no sean reales, pero que sí tengan fundamentos en pedacitos reales. Lo de los hongos en Marte es imposible, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues me hace, primeramente, que yo aprenda a dar un diagnóstico, no solamente en medicina, tengo que analizar la situación y diagnosticarla, ver los factores que están influyendo. En el caso de las poblaciones de las dos tribus, lo que estoy viendo es exactamente cuáles son los parámetros que influyen en el comportamiento de una colectividad. Puede ser el hambre, porque los animales se salten las cercas y se coman el trigo o la plantación que tengan en la otra parte. Puede ser que si mato leones, puede ser muchas cosas. Ese análisis de cuáles son los factores que deciden cómo va a ser el comportamiento de la colectividad, pero yo tengo que diagnosticar y luego decidirme. Cuando tengo diferentes caminos, antes el camino que ha tomado Chase ha sido directamente mandarle a hacer una radiografía. Ha tomado una decisión frente a unos hechos, decide algo. También le ocurre en derecho el decidir, el pensar cuál va a ser la estrategia para defender a un acusado, si voy a decir que es esquizofrénico y es que el pobrecito es así, o voy a decir que es que la mujer ya no sé qué, o el marido, o no sé, las circunstancias, toman decisiones por las que igual van a seguir. Y eso solamente se basa en un buen diagnóstico de los hechos y de los factores que me llevan a ello. La aplicación en grupo es fundamental. Ustedes participan. Y participan cuando son profesores como moderadores, y el alumno participa, y cuando participa se siente parte de ese aula. Y si no tiene mucho corte, al principio sí, pero luego ya no, entonces da sus ideas, tienen esas tormentas, digamos, cerebrales, y empiezan a dar soluciones y a dar vías diferentes y a analizar cosas que mucha gente a lo mejor no ve. Eso es muy importante. El alumno aprende mucho, pero ahora veremos que aprende con una falta de base teórica. O sea, solamente a base de casos no se aprende medicina, porque eso sería lo que se llama en filosofía el saber vulgar, ¿no? Simplemente a base de repetir cosas conozco ciertas patologías, pero me faltan visiones de conjunto de la falta teórica. Y no tengo estructura en el aprendizaje, porque no me la han dado. Simplemente tengo una serie de hechos que han dejado marca en mi cerebro y que he aprendido que si tengo alta la tensión le doy tal fármaco, si la tengo baja le doy tal fármaco, pero no entienden la dinámica de por qué la tensión está alta o está baja, si tengo las arterias llenas de colesterol o de cualquier tipo de guarrería o no. Eso es lo que no van a entender. Por eso el método del caso no es un método exclusivo, hay que poner más cosas, porque si no, no hay esa estructura, digamos, lógica de desarrollo de la asignatura. Bien. Y necesita un moderador, porque si no puede ser un garigay. Supongamos en políticas que si formáramos grupo, vamos a hablar si hablamos de las elecciones, un grupo va a representar al PP, otro al PSOE, vamos a ver la estrategia para llegar a una votación para obtener el máximo número de votos. Pues eso puede ser, aparte es un tema, digamos, que puede ser espinoso, puede ser complicado. Y si no hay alguien que modere y diga, no, eso no está permitido, eso es ilegal, eso no es ético. Bueno, que estos se lo saltan todos, da igual, ¿no? Pero en principio, da igual que lo que hagan, habría que moderar y reconducir dentro de unos parámetros, digamos, lógicos y legales esa discusión en ese caso. Estas son las características del método del caso. ¿De dónde viene? Pues de médicos y juristas. De luego, de médicos desde hace muchísimo tiempo. Los juristas no tengo tan claro que sean anteriores a los médicos, aunque se da, digamos, la primera norma escrita sobre las técnicas del caso, son en Harvard en el año 80 del siglo XIX, y es Langevin.
quien lo genera. A partir de aquí, esta universidad, la Universidad de Harvard, desarrolla el método, desarrolla la metodología y se llama así, después le buscan en Internet, se llama Harvard Case Method. Directamente se lo buscan, lo teclean y lo encuentran. Y a partir de aquí, como es una técnica que es muy, digamos, hace que el alumno participe, es muy participativa y es muy excitante. Realmente, ahora veremos si hacemos algún ejemplo después, si quieren hacerlo. Pues veremos que si de verdad entran dentro del papel, se pueden sacar muchísimas conclusiones y ustedes, espero que les guste. Espero. Vamos a ver. Voy a definir lo que es el caso, porque me parece que llevo ya como 3/4 de hora hablando sin decir qué es lo que es un caso, 3/4 de hora más o menos. Es un suceso, acontecimiento, asunto de qué se trata o que se propone para consultar a alguien y pedirle un dictamen. Lo he copiado de la academia, eso no me lo sé yo directamente. Y está dirigido, como decía al principio, a desarrollar competencias de acción y de decisión. A eso está dirigido. ¿Por qué se usa mucho en economía? Porque en economía se toman decisiones de invertir aquí, invertir allá, sacar acciones, dejar de sacarlas, lanzar OPAs, no lanzar OPAs. En derecho porque se hace, porque nuevamente se presentan casos y se dan las alternativas de defensa y de fiscal y de abogado defensor, se dan diferentes alternativas habitualmente sobre casos ya resueltos. Entonces, buscas antecedentes, buscas cómo se hizo en ese caso, se busca esa bibliografía. En la búsqueda de bibliografía el alumno tiene que leer por obligación y cuando lee aprende. Entonces hace un aprendizaje pero individualizado, absolutamente autónomo. Y luego ponen en contexto el aprendizaje de cada uno dentro del grupo. Por eso es muy interesante. ¿De acuerdo? Y luego hay otras que son un poquito menos geniales, que no tienen mayor importancia. Para hacer una comparativa, esto como cuando uno compra un coche, que mira antes la comparativa con otros coches o con las motos, pues he hecho una comparativa entre la clase magistral y el método del caso. En la clase magistral, pues yo no les puedo enseñar más que lo que estoy diciendo, poco más. O sea, no es mucho más. En el método del caso ustedes tienen que buscar después. Yo no sé si se acuerdan cuando estaban estudiando la carrera, yo sí porque la acabo hace muy poco. Entonces, a pesar de mis años. Yo recuerdo que yo iba a clase, me contaban el rollo, yo apuntaba, llegaba a casa y me lo estudiaba. Entre lo que él me había dicho, lo que yo había cogido, que es siempre mucho menos de lo que él me ha dicho, lo que yo me aprendía de lo que estaba escrito y lo que yo y lo que más o menos retenía, había una diferencia muy grande. Solamente cuando uno se da cuenta de que no está aprendiendo mucho y tiene que estudiar más, entonces va al libro y consulta más cosas y se pone a hacer 5 problemas que el profesor no ha hecho y tiene resultados, digamos, en el libro, es cuando uno se da cuenta de que está aprendiendo. Si solamente nos basamos en clases magistrales y en los apuntes, la puntitis que tienen muchísimos alumnos, no en la UNED porque no los tiene así, pero sí en las facultades normales, se dan cuenta de que aprenden muy poco. Eso de fomentar el espíritu crítico es algo que no existe, porque ya digo que son como los comedores de pecados aztecas. Van tragando todo lo que les llega y van apuntando, y nuevamente si apuntan no suele ser crítico. Por eso le decía antes que no toman nota, que es que si van a tener luego las diapositivas, critiquen lo que están viendo, no tanto apuntarlo, porque el apuntarlo lo van a tener después. Pero criticar, decir este tío dice tonterías o no dice tonterías es importante. Y levantar la mano, eso es mentira, tampoco estaría mal, de vez en cuando. Eso nunca ocurre en clase. Y estoy seguro que en clase decimos verdaderas burradas. Pasar la teoría a la práctica, pues, salvo que aquí yo me siente y ustedes suenan arriba y empiezan a contar cosas, en las clases magistrales, vamos, si yo pido un voluntario en alguna clase normal, si tuviera clases normales, que no tengo, si tuviera clases normales y dijera un voluntario, bueno, verían las cronillas de todo el mundo. Además, eso sí que no se acuerdan. A ver, ¿quién hace el problema? Pues, uno tiene un problema directamente de cervicales, todos para abajo. No fomentan en absoluto la participación. Y el pobre alumno que algunas veces se levanta la mano, pues a lo mejor ni siquiera se le contesta como se debe. Que se aburren, también en las frases, también se aburre la gente se aburre en todas partes. No hay más que ver que gente que bosteza esté donde estés. Bueno, pero se aburren mucho más en una clase magistral porque puede desconectar. La atención dura del orden como máximo 45 minutos o por ahí. Ya con 2 horas yo lo tengo bastante crudo a partir de dentro de un ratito. Pero lo que quiero decirles es que estoy seguro que en una clase normal, por ejemplo de mecánica cuántica, y mira que está ahí José Enrique, que hemos dado clases de mecánica cuántica, no es por él ni por mí, pero seguro que a la media hora están fritos, porque aparte es una asignatura dura y difícil de entender, h barra para un lado, h barra para otro, derivada para un lado, derivada para otro, pues la gente se acaba por aburrir. O sea,
¿A quién le motiva una H barra? Díganme ustedes, si a alguno de ustedes le motiva. José Enrique, tú no puedes votar. Díganme ustedes si a alguno le motiva. No le motiva. Y una ecuación de derivadas parciales tampoco les motiva más allá de media hora. Pues eso es una clase magistral. Le aseguro que Kant tampoco me motiva mucho más de media hora. Y solamente aprenden para el examen. Aquí es que no hay examen. El examen es continuo. Porque tengo que presentar paulatinamente datos, tengo que hacer diagnósticos y tomar decisiones. Entonces no voy al examen para mañana y digo el caso. Es que tengo que resolverlo ahora y dentro de media hora y al ratito. Hemos mandado al paciente a que le hagan una prueba de rayos, le hemos puesto la escayola, podemos haber puesto cualquier otra cosa, le hemos mandado a hacer después un electro, un escáner. Hay que decir, examina uno en cada instante. Eso sí que es la cosa esa que llaman de la evaluación continuada. Ahora, como yo soy el que va a contar el método del caso, las cosas buenas, ¿no? Que son situaciones reales, muy normal, eso está muy bien, que son muy aplicadas, como ahora tenemos que hacer todo competencias para que nuestros alumnos no hagan nada de ciencia, pero menos sean aplicados para trabajar en la empresa, que yo creo que eso sí que creo que es un claro error. El alumno es un protagonista activo, o sea, es protagonista, y eso no es pasivo, es protagonista, sale y habla. Y cuando crean los grupos hay una persona que habla y que lo cuenta. Y cuando están entre el mismo grupo tomando la decisión de cuál es el informe final que tienen que consensuar, alguno dirá algo, tendrán que ponerse de acuerdo. Salvo que haya un líder que esté por encima de todos ellos, que lo dirija, pero si no, tendrán que ponerse de acuerdo. Hablar entre alumnos. Eso puede hacerse aquí en los foros, pero cuando están en presenciales, el alumno habla con el alumno de al lado. Oye, pues yo no entiendo esto, a mí no me parece bien lo que está diciendo tú sobre los negritos, la tribu 1 o la tribu 2 referente a no sé qué. Y se aplica a todos los campos. Eso ya viene en los libros, yo no estoy tan seguro. Se lo aseguro yo que yo no sé cómo hacer el método del caso de la ecuación de Redinger, porque no se me ocurre. Seguramente lo habrá. Y de hecho hay una web en la universidad, me parece que es de Harvard, donde dice casos de todo tipo. Pero algunos de ellos me cuesta trabajo poderlos asimilar como caso normal. Entonces, vale pongamos en casi todos los campos. Habrá que echar imaginación. Yo en la parte de física, digamos, más dura, no le echo imaginación y no se me ha ocurrido. Pero claro, también uno tiene sus limitaciones. Vamos a ver. Tenemos, como le contaba al principio, tenemos dos niveles. Uno es individual y no hay equipos. Aquí no había equipos. Aquí cada uno ha decidido por su cuenta. No se han dado cuenta ni se han preguntado al de al lado. No sabía, es verdad. No se han preguntado. Yo lo que hago es observar lo que hacen. Entonces no se han preguntado. Él ha decidido, varón, 25 años o más. Entonces, por ahí, no cuento en hexadecimal, no se preocupe. Entonces, directamente ha tomado la decisión. ¿Saben una cosa? ¿Saben cuando los dentistas están en clase? Los dentistas, no se puede decir porque no está bien. Los odontólogos están en prácticas y tienen que hacer una biopsia. Saben que el orden de odontólogos o odontólogas son 2 odontólogos por cada 8 odontólogas. Cuando hay que hacer una biopsia, ¿quién hace las biopsias? ¿Quién toma la muestra? No se lo podían ni imaginar, sin ver los chicos. ¿No? Ni las consultan. Llegan allí, cogen directamente la pinza y tiran. Pues ni consultan, pues esto es igual. Vale. Antes era una cosa para que vieran cómo no se consulta ni siquiera ahí. No hay equipos. Cada uno va, digamos, de manera individual y decide qué es lo que va a hacer. Que ha sido el ejemplo de hoy. ¿Qué es lo que potencia el trabajo autónomo? Pero tan autónomo que no sirve para mucho. ¿Qué es importante? Pues el trabajo en grupos. Y ahora voy a explicarles esa metodología. Hacemos los grupos y asignamos papeles. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste el papel de cada uno? Normalmente en buscar partes de esa información que les va a hacer falta para desarrollar un diagnóstico o para desarrollar después una decisión. ¿Vale? Y la metodología con respecto a esto es algo diferente, no tiene nada que ver. Y lo que hace es potenciar el trabajo cooperativo. Se van a juntar 5 personas, 6 personas, van a ponerse de acuerdo. Y yo no sé si eso es democrático o no democrático, pero lo que sí está claro es que van a comunicarse entre ellos y que van a surgir muchas más ideas de 5 personas juntas que no de 5 por separado. Y la idea será bastante mejor. Entonces vamos a ver el nivel que a mí me gusta. Esto sí que es, digamos, una forma de cómo llevar a cabo un caso. Que me preguntaban al principio si además de contarles un rollo iba a contar algo interesante. Yo creo que esto puede ser lo que sea interesante. Primeramente, creación de equipos. Yo no sé si se deben crear, el alumno debe decir que se junten porque siempre hay alguno, pobrecillo, que lo margina. Yo creo que lo mejor es que lo cree el profesor.
los que están sentados aquí, primer grupo, segunda fila, segundo grupo, tercera fila, tercer grupo. Aquí también aprenden a convivir unos con otros y no solamente los amiguetes. Dentro del grupo se asignan los papeles. Podemos ser democráticos o no democráticos. Eso depende. Si son gente muy jovencita, a lo mejor tengo que asignarlos yo, pero si son gente mayor, se pongan de acuerdo entre ellos. Lo que pasa es que, bien, usted va a ser quien hable la primera vez, pero va a ser él quien hable la segunda vez, porque hay dos informes que tienen que presentar. Entonces hay que cambiarles también, no puede ser siempre el mismo, porque hay gente que es muy lucida, y entonces sale y nos consigue vender el terciopelo a los calvos, perdón. No tiene nada que ver. Joven, ¿entienden? Entonces hay que también motivarles para que haya cambio, ¿de acuerdo? A partir de ahí saco el caso, y el caso hasta ahora se lo estoy contando de palabra, pero no es de palabra como se hace. Yo hago un pequeño informe escrito, eso les suena de antes, ¿verdad? Hago una página y digo, punto 1, situación. 2 tribus en el África ecuatorial. Una tribu se dedica a la ganadería, segunda tribu se dedica a la agricultura. Consejo de Estado de la tribu 1 la forman 3 personas y con decisión, digamos, como se deciden estas cosas, por votación. Tribu 2, otras 3 personas. Problemas, aparición de esos leones. Situación inicial. Pues la situación inicial es esta. ¿Qué ocurre? ¿Qué decisiones se tomarían y qué creen ustedes que pasaría en cada decisión? Y lo sueltas. Usted le da un escrito. Esa es toda la información. Ustedes van a buscar qué tienen que hacer. Pues un árbol de interacciones de unos con otros. Luego les enseñaré uno con respecto, por ejemplo, a lo de la petería en Internet, cómo se hace. Y los dejo sueltos en el buen sentido. Tengo que pensar que no puedo mandarles un informe sobre las posibilidades económicas de la CE. O sea, no le puedo decir una cosa así porque entonces se pasan buscando informes y buscando datos 2 años. Entonces, hay que sopesar cuándo tiene que durar esto. Esto puede durar 2 o 3 días. Tienen que buscar la información en un par de días y elaborarla en un día. Eso es algo que nunca se tiene en cuenta, como los ECTS de nuestros estudiantes. Y se lo digo ya de paso, porque aquí mucha gente va a estar en la generación de los programas de grado de esta universidad. Nosotros tenemos un grado de 240 créditos. Se lo digo para que vean la comparación, que son en total 60 créditos por año. Son en total pues 30 créditos por cuatrimestre. 30 créditos a 30 horas son 900 horas. Si tenemos en cuenta que los 4 meses son 3 meses y medio, nada más, y que además de 3 meses y medio tengo vacaciones, los fines de semana no deberían contar, si hacen el cálculo al final saben que el alumno tiene que trabajar 12 horas diarias para conseguir esos 900 créditos. Pues 12 horas diarias no trabajamos ni nosotros. Entonces, hay que darse cuenta que a lo mejor hay que reducir la carga docente o reducir los créditos. Pues en esto es igual. Si les pongo un problema, un caso muy complicado que tienen que buscar muchísima información, estoy absolutamente seguro que van a pasar mucho más tiempo del que ustedes han considerado para él. Entonces, como ahora tenemos las cuentas van en ECTS, a partir de ahora, ténganlo en cuenta, que no nos podemos pasar. ¿Vale? Una vez hecho eso, ¿qué ocurre? El alumno o los alumnos se reúnen y elaboran un informe. Normalmente siempre se genera un líder dentro del grupo, está bien. Alguien que ponga, digamos, las pautas de cómo hay que hacer ese informe. Pues ese informe tiene una introducción que yo le he dado, tiene un objetivo que me han pedido a mí, tiene un material, un método, una búsqueda bibliográfica normalmente, una elaboración de lo que sea, y unas conclusiones, que es justamente mi decisión o el diagnóstico que yo hago. Eso tiene que hacerlo así. El profesor debe de decírselo, cómo se elabora ese informe. Y una vez que tienen las pautas de cómo hacerlo, lo hacen. ¿Y qué hacen? A continuación, pues como tenemos esas cosas que se llaman las destrezas o estas transversales, que además de saber escribir, tienen que saber representar, pues mire, alguno de ellos, al menos uno de cada grupo, va a hacer una presentación. Más que nada porque además luego tengo que calificar al alumno de manera individual diciéndome con sus notas qué es lo que ha hecho. El alumno debe entregar sus notas. Esto es lo que yo he hecho. Puede ser una aportación, digamos, muy importante, aunque solamente sean un par de páginas. Tengo que evaluar al grupo qué es lo que ha hecho y tengo que evaluar a toda la clase a ver qué es lo que ha hecho. Entonces, hay una presentación de informes y de coloquio. Entonces, alguien puede decir, yo lo que creo es que lo que tengo que hacer es matar a todos los leones. Matamos a todos los leones, en todos los animales se comen todas las plantaciones, por lo cual los que se dedicaban a la agricultura, pues van a estar bastante molestos y van a entrar en guerra. Otro puede decidir que no se coman los que tienen la agricultura, como a ellos los leones les da igual, pues que no maten ningún león. Entonces se comen todos a la ganadería y entonces los que tienen ganadería van a saltar al cuello a comerse directamente el trigo, digamos, el cereal que tenga la otra tribu. Eso tienen que exponerlo y van a empezar a hablar.
Entonces, el profesor tiene que decir, bueno, vamos a ver, habrá medidas, digamos, intermedias. Vamos a estudiar cuál es la población de leones, vamos a estudiar cuántos podemos cazar. Habrá que hacer, digamos, una segunda puesta en contexto de lo que se debe hacer. Entonces, una vez que se pone en contexto, seguramente, y eso nos suele ocurrir, el alumno se pone a buscar de nuevo más información con respecto a las pistas que le da el profesor. Estas pistas sí que son orales, son puestas en la clase. Entonces, nueva búsqueda significa 2 o 3 días más, como mucho, y de nuevo informe. Puede parecer repetitivo, pero los informes son importantes porque es lo que luego voy a evaluar a ese grupo. Una vez que hago ese segundo informe, pues repito, hay una presentación individualizada de cada uno de ellos. Así se acostumbran a hablar en público, se acostumbran a redactar diapositivas, se acostumbran a estar ante un foro. Aquí se acostumbra a estar entre ellos, a comunicarse y a tomar decisiones. Y a partir de aquí se elabora una cosa que no se suele hacer muchas veces, que es la elaboración del informe básico de consenso. Tienen que juntarse representantes de cada grupo y elaborar un informe final. Un informe final que debe ser no un compendio, no poner punto uno y cada uno qué es lo que piensa, tienen que llegar a alguna conclusión general. Y eso también obliga a la gente a negociar. Si negociaran más, dejaríamos de pelearnos tanto como se pelean los políticos. Entonces, es una forma bastante razonable de hacer que la gente ceda en muchas cosas. Y a partir de ahí evalúo. Pido a cada alumno cuáles son sus notas, tendrá una nota por alumno. Pido el informe que había presentado aquí en segundo lugar a cada grupo, evalúo a los grupos y luego evalúo en general a toda la clase. Siempre va, salvo las notas de cada uno, siempre son informes de todo el grupo. ¿De acuerdo? Ese esquema es muy sencillo. Se pueden saltar pasos si no quieren más que una presentación. Solamente para que alguien haga unos comentarios o se leen un poco los informes. Se puede acortar. Esta es una forma, al menos a mí me gusta así. Y esto lo hago también con mis alumnos de doctorado. Yo, cada vez que me vienen, he descubierto una cosa muy interesante, me la escribes. ¿Qué extensión? Pues entre 1 y 2 páginas, no hace falta más. Vienes, me la cuentas, se la cuentas a más gente, discutimos, vemos esas ideas, te vuelves y reelaboras el informe. Y con el informe reelaborado dentro de unos días, charlamos de nuevo y vemos qué es lo que hacemos. O sea, no admito que vengan a contarme la historia, porque la historia de mí, además, tengo una memoria fatal y se me olvida siempre. Entonces, lo suyo es que me lo cuenten de verdad, por escrito. Yo tengo mis informes puestos año a año. Cuando luego hay que hacer el informe de las becas, es muy fácil. 2 últimos informes se ponen y ya está. Sí. Estos son, hasta aquí que son grupitos, 4 o 5 personas. Este de aquí es el de toda la clase. O sea, son los representantes que se nombran de cada grupo, los que se reúnen con su informe, y no es saber que pongan más de mi informe que del tuyo, sino llegar a algo que todo el mundo esté de acuerdo. Entonces ese informe, creo que es una forma, no importa mucho a que lleguen, sino que hay una discusión entre ya ideas que están escritas y que hay que digamos, que relacionar y que unir. Esto de aquí es informe básico de consenso, es el consenso de todos. ¿Vale? Sí. Antes de crear, de exponer el caso, dar una información objetiva. Solo que es dar información, exponer el caso y después que los alumnos aplicaran esa información o otra que ampliaran al caso concreto. Vamos a ver. ¿No sería más rápido en general realmente? Vamos a ver, esto de información objetiva tiene un problema. Por información objetiva significa que hay una respuesta única. Y yo me estoy casi seguro que en políticas, en derecho, en económicas, no hay una respuesta única, no hay una actuación única. Entonces ahí no es objetivo. Objetivo es un dato. España tiene una inflación del 4%. Y los datos objetivos no son discutibles. O sea, el que sea un 4%, si yo cojo, para que a lo mejor tengo que hacerla de otra forma el cálculo del 4%, pero eso, puestos de acuerdo, o puestos en un dato, que tengo 4%. Luego 4% con respecto a las medidas que hacen los economistas que están trabajando, por ejemplo, que ese es el INE, si no me equivoco. Ese es el dato. Pero la respuesta no es única. El dato objetivo es el dato que le doy. Y yo lo que da son datos objetivos. Tribu 1, tribu 2, una tribu... O sea, estoy viendo la realidad, miro.
son ganaderos, los otros son agricultores y hay 10 leones. Pero es objetivo. ¿Qué más le voy a dar? O sea, no entiendo esa aportación objetiva de... ¿Mm? Sí, pero es que el método del caso no significa que yo cuente toda la asignatura en casos. Yo estoy dando una docencia normal en el sentido. No, cuando no saben nada, no, porque no. Cuando no saben... No me llames de usted que me hace viejísimo. Y acabo de terminar hace muy poco la carrera. ¿Sí? ¿No? O sea, del dictamen finalmente se pasa, ¿no? Se pasa a tener una información más objetiva que nos elaboramos a estudiar, o primero le das esa información y luego resuelven el caso. Entonces, claro, como siempre teníamos un tiempo limitado, cuando dábamos las clases presenciales, pues no sabías qué hacer. O sea, si dabas teoría y te excedías, no te daba tiempo a plantear un caso que fue lo verdaderamente interesante, lo que verdaderamente motivaba a los alumnos. Entonces, el problema era llegar a que pudieras dar información y luego resolver un caso, ¿no? Sí, pero solamente le das un caso y le pides que busque información. La información que busque o lo que aprenda es sesgado porque es autónomo, es solamente el que lo aprende. O sea, solamente lo busca a través de fuentes que no son las que tú quieres que sean las fuentes. Entonces, primero que hay que darle al alumno es saber que alguien puede desvanecerse y por qué puede desvanecerse, como decías tú antes. Eso tiene que saberlo, si no, ¿cómo se le va a ocurrir? Claro que no se le va a ocurrir. Por eso a vosotros no os ha ocurrido porque no habéis hecho medicina. Por eso tenía trucos. O sea, todas las cosas tienen eso tenía ese truco. Es evidente que tiene que tener conocimiento. Pero es que si no, yo que no soy de derecho, que soy absolutamente lego en esto, en eso me das un caso y me pones que lo resuelva, pues tengo que empezar a estudiar cosas que yo no tengo ni idea. O sea, yo no sé, aparte de lo que es el fiscal y lo que es el abogado defensor y que hay un señor de negro que se llama juez, pues el resto poco más. Y que eso a lo mejor puede ser de procesal, de penal o de lo que sea. Entonces, si me partes de ahí, mi aprendizaje es absolutamente vulgar. O sea, aprendo un caso y una problemática y aprenderé 3 cositas más. Pero es que eso, que solamente ese caso y solo eso, entonces no sirve para nada. O sea, no estás formando a alguien realmente. Cuando tiene una cierta formación, sí que va a entender, y tú has dado unas ciertas guías, y tú tienes un texto que se van a estar leyendo durante el curso, que tienen que más o menos que saberse. Tú quieres ver si aplican conocimientos, pero no que sea un problema, solamente aplican conocimientos y algo más. O sea, no solamente es aplicar, no, esto es el artículo 37 y está claro. Pero además, por suerte en derecho, en medicina las cosas no son ni blancas ni negras, suelen ser grises claritas, grises oscuras, y depende de dónde mires o cómo mires, pues puedes aplicar una cosa u otra cosa que a mí me desespera. Como yo soy de ciencia pura y dura, a mí 2 más 2 son 4, y punto, y no hay otra cosa, la que me cambie de base. Entonces, en derecho, en medicina, en biología, en sociología, las cosas no son así, las cosas son dependiendo. Yo lo que puedo ver que es aberrante que dice un político, para otro lo puede ver de lo más normal. Entonces, dependiendo de eso no es objetivo, simplemente yo tengo que darle, o sea, tiene que tener herramientas, digamos, decentes para poder trabajar. Y te hace falta tener conocimientos, porque eso te permite tener un esquema mental de forma a buscar. Si yo tengo que me das un caso y me pongo a buscarlo, buscaré en Internet pues palabras clave y intentaré buscar cómo lo relacione, pero no es intentar buscar cómo lo relaciono, tengo que tener ciertas guías de por lo menos de cómo lo hago. Si no te he dicho antes que el aprendizaje es no estructurado y yo creo que no funciona bien. También uno tiene la cabeza bien amueblada cuando tiene estructuras perfectas que te permiten desarrollar.
Cuando uno se pone a escribir, es lo mismo que la escritura, cuando uno se pone a escribir algo, mucha gente nos hace el mínimo esquema, todo seguido. Pues puede ser genial, pero normalmente lo suyo es que se haga antes un cierto esquema para ver el desarrollo y ver si ese desarrollo es lógico o no es lógico. Entonces, esa estructura es algo que tiene de conocimientos, tiene que tenerla previa, por lo menos. Entonces, a mí, dar un caso al principio, o sea, jamás lo haría en una clase lo que yo os he hecho a vosotros. Era un ejemplo simplemente. Y además un ejemplo venido, o sea, hecho ex profeso aquí que no hay médicos. Si hubiera habido médicos, hubiera puesto un caso, pues es otra cosa. ¿Entiendes? No me vale darle un caso y a ver qué es lo que aprende. No. Sé lo que quiero que aprenda y doy un caso que ya tiene unas bases sólidas antes. Sí, dime. Porque es un problema al cual ellos no tienen todos los antecedentes para poder trabajar. Y en el caso justamente de que se quiere poner a prueba, por eso un poco mi pregunta era, ¿cuándo recomiendas tú finalmente hacer un estudio de caso? Porque muchas veces se dice que en años terminales, porque hay los alumnos que tienen una batería de conocimiento mayor, lo que pueden poner a prueba es la resolución de un caso. Pero si es un caso a lo mejor basado en problemas, a lo mejor está un poco de manera infusión. Que manejen algunos conocimientos previos y por otro lado que también el caso amerite aprender nueva información. Te voy a contestar con una respuesta de cocina. Cuando haces un bollo, ¿cuánta harina echas? La que pida. Entonces, la que pida hasta que consigues tener la textura que tú quieres. Pues aquí es igual. Yo creo que tienes que tener herramientas suficientes para poderlo manipular. En un caso de problemas, como en el método del caso, si se lo das muy prematuro, no estás jugando limpio con él, porque no es que no tenga todos los datos, si es que además no tiene los conocimientos para poderlo buscar o para saber, para reconocer el problema. Vosotros no habéis reconocido que se podía haber desmayado porque no teníais el conocimiento básico de que eso puede ocurrir. Tú no puedes buscar lo que no conoces. Entonces, tienes que darle herramientas previas. ¿Qué es un año terminal, un año al final? Pues no lo sé, cuando tengas las herramientas tú puedes tener partes diferenciadas en tu asignatura y querer ver al final de una parte si lo han asimilado. Lo que pasa es que yo creo que el caso no te desarrolla creatividad, mientras que el problema sí. Cuando tienes un problema, tú le das una situación nueva y tiene usted que resolverla en función de cosas parecidas de antes, que usted pueda conocer. En el caso no tiene por qué. Tú vas a poder buscar simplemente, en general en económicas o incluso en derecho, tú vas buscando jurisprudencia previa, pero que cosas que son las mismas normalmente lo que tú buscas. ¿O no? No buscas siempre una sentencia que sea igual, o sea, un caso que sea prácticamente igual para aplicar la misma sentencia. Bueno, porque sienta jurisprudencia. Conocimientos, claro, una estructura. Sí. Entonces, eso es lo que te decía antes. Yo creo que la línea de lo que todos estáis diciendo, que creo que es interesante, precisamente hay que saber encontrar en cada momento cuál es la solución más adecuada. Yo sí estoy de acuerdo que el estudio del caso es, que decía al principio, es el más cercano a poner a prueba una situación simulada de la posición profesional. Y también tienes una serie de conocimientos y ves de qué manera tienes una situación simulada más o menos cercana al contexto profesional que todavía. Entonces, en la aprendizaje basado en problemas, hay una situación de indagación que puede darse desde el principio, es decir, que tú estimulas la búsqueda de información, la relación entre vehículos, incluso técnicas distintas para aplicarlas de forma diferente, ¿no? Sí, pero en cualquier caso, si no tienes una base, en cualquiera, en problemas o en el caso, no funciona.
Si te pongo ya te voy a decir una cosa. Yo cuando estaba haciendo la carrera, se me ocurrió que para aprender informática lo que tenía que hacer era lanzar un cohete a la Luna, hacer la informática suficiente de las ecuaciones para llevar un cohete a la Luna. Yo partía de cero, no tenía ni idea. Las ecuaciones de los cohetes, bueno, más o menos, pero la parte informática no. Si te pongo a ti ahora mismo ese problema, lo sabes hacer en un tiempo razonable de 3 meses. Pero si la base de la tuya y la mía era la misma, entonces mi conocimiento de informática era 0. Entonces, y las ecuaciones son las mismas, actividad en el método. Yo creo que no, tienes que tener conocimientos previos también para afrontar problemas. O sea, no te pueden dar problemas así como así. No me puedes poner que yo trabaje de abogado porque me des de 6 meses para prepararme un caso. Me falta todo el conocimiento previo y toda la base, todo el fundamento para poderlo desarrollar. Es que estaría perdido. O sea, en cuanto me dijeran, es que usted está aplicando el artículo 15 en lugar del 16, pues a lo mejor no tendría forma de decirle que no. Mientras que a un profesional sí que lo sabe porque tiene esa base. Los problemas y el caso son formas diferentes, pero lo que está muy claro es que tienes una estructura antes de conocimientos, no sirve para nada. Porque no es cuestión ni de jugar ni de buscar. O sea, no consiste en buscar. Consiste en saber qué tienes que buscar. O sea, es como cuando va el técnico a casa y te toca el tornillo y te cobra 100 euros. ¿Por qué? Porque es el tornillo que tengo que tocar. A mí me puedes dejar 6 meses tocando tornillos y nunca acertar. ¿Entiendes? Eso es lo que es fundamental. Hay una base, un conocimiento previo y tienes un problema. No es el caso, eso es un problema. Y vas y tocas el tornillo. Pero si no sé que existe ese tornillo, no lo puedo nunca tocar. Si desconociera la existencia. Yo creo que estas cosas funcionan bien cuando has tenido antes un paso por un baño de conocimientos previo. No puede ser al principio. Salvo los americanos porque no tienen esa norma. Al no tener la norma, ellos lo construyen, si no me equivoco, es caso a caso. Entonces, cuando sientan la jurisprudencia a ellos, porque el pueblo contra no sé quién dictaminó esto el juez y eso es ley. Pero aquí eso no existe. Entonces, de todas formas, aún así, tienes que ser capaz de buscar, tienes que saber... No he acabado, pero bueno. ¿Sí, no? ¿Ya? Un docente universitario que da las clases magistrales, pues siempre optan por uno u otro y se equivocan, porque en realidad debería haber una combinación entre los dos, pero es tan difícil eso, conseguirlo es difícil. No sé si es una pregunta o un comentario. Si es una pregunta, no lo sé. Si es un comentario, vamos a ver. El que sea el mismo profesor, no me parece mal, porque realmente conoce a sus grupos, conoce a sus alumnos. Segundo, sabe exactamente lo que ha explicado.
Y un profesional trata estas cosas de manera muy diferente. Por ejemplo, en terminología, el profesor intenta llevar el léxico al nivel del alumno, cosa que no siempre lo hace el profesional. Cuando yo estoy con mis amigos de la bata blanca, pues la anastomosis anterolateral pues cae cada 2 por 3. Entonces, si es un docente me explica que eso exactamente es un corte angulado que se va a poner en tal sitio. Me lo cuenta un poquito antes si yo no soy un experto. Si es el experto te suelta una parrafada y cuando acaban de soltarte la parrafada tienes que empezar a analizar frase por frase lo que es palabra por palabra qué es lo que te ha dicho. El profesional está muy bien, pero yo creo que no, que su labor es otra. No suelen ser muy buenos profesores para estas cosas. Entonces, para es que a ti siempre te hace más ilusión que te lo cuente aquel que tiene esa experiencia, pero la experiencia no siempre en ese caso es tan buena. Yo preferiría que me lo diera un profesor. Si fuera fiscal, además, mejor, porque va a saber las carencias que tengo. Sobre todo, una cosa muy importante es saber los niveles de los alumnos. Y el profesional que va allí te va a dar 1 hora de charla o hora y media, pues carece de esa información. Entonces, esas preguntas que se hace uno cuando da una charla, el qué, para qué, a quién y por qué, pues una de ellas no las conoces. Y la pregunta de a quién se lo vas a contar, alumnos de quinto. Pero no sabes, o alumnos de cuarto, pero no sabes exactamente cómo son tus alumnos. Esos alumnos que tiene. Entonces yo creo que no es la mejor visión. El profesor lo puede hacer perfectamente. Aparte que una cosa que también es muy normal es que el profesor hablara con él, si quieres hacerlo con el fiscal, que lo hicieran juntos. Porque tú cuando eres profesor y el fiscal dice una cosa técnica o algo que, digamos, de andar por casa en un juzgado, yo no tengo ni idea de eso, pero para ti no es tan evidente porque tú o no lo has contado en clase o piensas o sabes que los alumnos no lo saben. Puedes interrumpir un segundo y dar, digamos, la nota. Eso ocurre en tal caso, eso ocurre de esta manera. Esto es así habitualmente en los juzgados de no sé qué. Eso que jamás te lo va a hacer el fiscal, porque eso es habitual y eso es de su vida diaria, el profesor sí que puede matizarlo y lo suaviza. Eso es otra forma. Yo no conozco cómo que lo hagan así, porque sería, digamos, doble trabajo. Pero siempre es preferible, a mi modo de ver, que lo haga un profesor que no un profesional. Salvo que sean sobre todo ya profesionales y quieras enseñar, digamos, a niveles quizá de máster, pero no en una cosa de un grado. ¿Vale? Pero esto, ahí me pagan hasta las 12, o sea que no tengo ningún problema, ¿eh? Como os decía, al final lo que se hace es la evaluación, se evalúa al alumno, por una parte, por otra parte se evalúa al equipo y por otra parte se evalúa a la clase. Normalmente suelen sacar buenas notas, porque la gente lo hace muy bien. Y les gusta, además, como dices tú, es que disfrutan. Porque es algo, ellos son, lo he puesto al principio, son la novia. O sea, cuando uno es la novia, como yo ahora mismo, o sea, todo estáis pendiente de mí normalmente. Entonces, uno le hace mucha ilusión ser el centro de atención. Pues aquí ocurre, cuando levanta uno y dice una cosa y los demás asienten, eso es una autoestima que sube bastante. Bueno, vamos a ver. Esto solamente era tipos de caso. Esto lo vais a encontrar en muchos sitios. Quería contaros no esto. Quería contaros que ¿os acordáis que al principio he puesto una referencia, se llama Pedro Sanz, de un artículo del 2006? Ahí habla de la relación que existe. Ellos utilizan, es de la Universidad de Valladolid, ellos utilizan un método que es problema y caso simultáneamente. Entonces, eso lo describe muy bien, describe cosas parecidas a estas, quizá un poquito más largo el proceso, pero da sus resultados hecho para economistas que se dedican a la ingeniería. Entonces, bueno, pues es un artículo, esta es la referencia del Congreso, es un Congreso, está del año 2006. Entonces, no me queda mucho más sino jugar un poquito, si no me equivoco, eso tampoco son definiciones, qué es lo que hay que procurar hacer y qué es lo que hay que procurar no hacer. Eso es fundamental, por lo menos eso es como ya sabéis, no sé si en medicina, que lo rojo con rojo, lo blanco con blanco y lo amarillo no se toca, que es un nervio. Pues esto es lo mismo, o sea, qué hacer y qué no hacer. Entonces, hay que guiar el proceso. O sea, el profesor sigue siendo el moderador, pero sí que dice de aquí se puede uno salir o no se puede uno salir. No es el protagonista, pero sí es el árbitro, que va diciendo por dónde hay que ir. Hay que escribir cosas. El profe tampoco es una persona que se queda sentada y aguanta un rollo. El profesor tiene que tomar notas, primeramente porque es enriquecedor también para él, y porque tiene que decir lo que es verdad, lo que no es verdad, lo que es factible, lo que no es factible, lo que se puede hacer, lo que se debe de hacer. Y decirle al alumno, pues mire, de todos sus comentarios, posiblemente de todo lo que he contado, hay solamente 3 cosas interesantes, o 2 cosas interesantes.
tiene que decírselo al alumno, no puede dejarles, tienen también que ser capaces de modelar, digamos, su diarrea mental. Tienen que al final saber que todo lo que han dicho, dos son tonterías y una cosa está bien. Preparar el guión, que eso lo he dicho antes, he hecho un guión corto, pero hay que buscar esa secuencia, lo que tienen que buscar, tienes que indicarles cosas. ¿Cuáles son los objetivos? En la vida no se hace algo si no tiene un objetivo, y tienen que conocerlos. El objetivo es saber esto o saber esto otro. Y estimar el tiempo. Esto os digo que cuando ahora en el espacio europeo no es darle al alumno trabajos, ni que hay que valorar el tiempo que va a tardar. Porque si no, nos podemos mandarle 5 casos y estar toda la asignatura con 5 casos, en teoría, porque le va a llevar un tiempo excesivo. Conocer el nivel de los alumnos, esto os lo digo porque si le pones un caso muy complicado, lo que sea, y el nivel supera el de los alumnos, pues van a estar perdidos, se van a perder el tiempo. Y no es cuestión también de que lo pierdan ellos y tú después, porque no vale para nada lo que has hecho. Esto es fundamental, esto no ocurre normalmente en medicina, normalmente, pero sí que ocurre en derecho, ocurre en políticas, ocurre en economía. Tu concepción propia de la vida hace que tú hagas la proyección, igual que proyectas sobre tus hijos y toda la gente de tu alrededor, como yo he hecho con vosotros, referente a mi trato con los políticos, que tengo un cariño bastante amplio. Entonces, no deben expresar opiniones personales. Como yo no estoy hablando en ningún caso y tengo libertad de cátedra en este caso, pues lo hago. Esto es fundamental. No existe siempre una solución única. Hay muchas soluciones. Entonces, no hay que descartar ninguna. Quizá haya que valorarlas cada una y ponerla en un cierto contexto, pero no hay una única solución. Por eso el dato, eso de datos objetivos, lo único, pero nada más. Evitar los extremos. Si yo ahora saco a colación justamente la votación de entre el PSOE y el PP, pues aquí a lo mejor tenemos al final pues más que palabras, no más palabras, tenemos voces o comentarios que no pueden ser desagradables. Podemos remontarnos, por ejemplo, a una edad prehistórica que seguro que ahí nadie se va a sentir aludido, o al problema que había entre las dos tribus. Ni casos muy simplificados, porque duran 2 días o un día, ni casos muy extensos. Si le pongo algo sobre la problemática de la CE y la economía con respecto a los países subdesarrollados, pues ese caso puede ser, bueno, pues no tiene sentido, porque puede ser entera una carrera. ¿Vale? Entonces, tengo 2 ejemplos. Este es uno facilito, este es uno de medicina. Se busca cuáles son las razones de éxito de los servicios. Son un servicio de cirugía del Hospital X que hace al año muchísimas intervenciones, 1.500, este hace el doble y mueren 75 y aquí mueren 100. Entonces, se pide explicar o buscar por qué existe el fracaso o el éxito en cada uno de los servicios. Es decir, la comparativa aquí tendría que haber del orden de 150 pacientes muertos, si siguieran la misma media. Entonces, aquí solamente hay 100, quiere decir que este servicio es mejor que este, por ejemplo, que eso ocurre. Solamente, esto es un caso, una pregunta que se podía hacer. ¿Este servicio es mejor que este? Yo estoy en el Marañón. Y en el servicio de cardiovascular, pues muere muchísima gente. Si te vas a un hospital, por ejemplo, no sé, en Cuenca o en Badajoz, muere poquísima gente. Pero no solamente es eso. No porque lleven más enfermos, sino que los más graves, efectivamente. Entonces, cuando la gente da estadísticas y habla de cosas así porque tienen mucho mejor rendimiento, tienen una mejor calidad, pues a lo mejor no es la calidad, señor. Es que usted me manda unos pacientes que están hechos una pena. Si manda usted hechos una pena, la probabilidad que tengo de salvarlos es mucho menor y tengo muchos más muertos. Cuando un caso, por ejemplo, tienes un servicio en la universidad y tienes una productividad de 100 en 4 personas y de 75 o 50 en otra. ¿Puedo decir algo ahí de que la persona una de ellas es una vaga? Esa que tiene solamente un 50% de productividad, o puedo decir que otros 4 son una panda de desgraciados que trabajan mucho más para hundir en la miseria a esa otra pobre para que la cambien de sitio y están haciendo un mobbing, o es que a lo mejor ha tocado el teléfono y está en una parte de atención mínima al alumno y esta persona que le toca el teléfono tiene que estar aguantando llamadas telefónicas permanentemente. ¿Entendéis? Se pueden poner muchísimos casos, cosas muy simples, o hacer un estudio completo. Aquí puedo empezar a hacer estudios de cuál es el tipo de paciente, hacer estadística de ese tipo de paciente, de la patología, de la intervención por médico. A lo mejor aquí lo que hay es un manazas, que suele ocurrir. Y entonces, en esta no te rías, que el Dr. Chase, que de vez en cuando hay manazas, se los quitan de en medio
lo suspenden no de empleo, pero sí no de sueldo, pero sí nos mandan a hacer varices en lugar de hacer una operación de corazón. Entonces vamos a hacer este, o tengo otro. Vamos a ver. Antes de saltarme el chiste. Tengo otro, si queréis, como estéis de cansados, si queréis hacemos uno sobre cómo se ha hecho la construcción de un árbol lógico de interacción de la piratería de Internet, o bien hablamos sobre eso, el problema, no simplemente que es. Por lo menos acabáis con risas, que es lo que yo quería, por lo menos acabáis con risas. Si queréis hablamos más, o si queréis hacemos un caso, eso ya depende. En cualquier caso, hagamos una cosa, hagamos otra, esto no es. Hagamos una cosa, hagamos otras, pues por lo menos ni me habéis tirado piedras ni nada de eso, y os habéis reído, y espero que habéis aprendido algo. Podemos pasar a un turno de preguntas o a hablar simplemente sobre cómo se genera un esquema, cómo tienen que generar un esquema los alumnos, por ejemplo, para presentarlo, que es la diapositiva anterior. Eso como queráis, como estéis de cansados, porque la atención ya después de hora y media sé que ha desaparecido por completo. Tú tienes una pregunta. Bueno, es de mi facultad y venimos a medias. Sí. Sí. Vamos. Hay una base de datos de casos de todas las carreras que tengo. No tengo aquí la referencia, pero la tengo en el despacho, que la puedo poner al final en algún sitio para que busquéis, bueno, de casi todas las carreras. Entonces hay muchas. Unas muy difíciles, pero sí que se pueden poner. O sea, hay una base de datos, o sea, de forma que tú pinchas allí, sacas de física, sacas de química. Entonces, lo que puedo dar es eso. Yo no me sé todos los casos de todas las carreras, pero desde luego en físicas también no es trivial. ¿Verdad? Pues la ponemos en el tuyo basado en problemas o en proyectos. No, pero me lo puedo quitar si quieres. José Enrique, por alusiones. ¿Existe una autoevaluación dentro del grupo de cada uno de los miembros o vamos para hacerlo o es una evaluación externa por el profesor? Lo que yo sé es que siempre se evalúa al profesor. No conozco que ellos se autoevalúen, pero puede haberla, pero yo no lo conozco. Si hay posibilidades, si no quiero poner dificultad en la pedagogía, ya como parte de lo que nos decía que llevar. Yo diría que entre caso y el problema no se puede utilizar un problema como caso. Sí, te he dicho que se puede mezclar. Se puede mezclar, pero en uno buscas, como te decía antes ella, si quieres, se lo voy a decir otra vez, en uno estás buscando que con todas las herramientas resuelva algo o te llegue a conclusiones, mientras que en el caso del problema tiene que buscarse, es una situación nueva. En los casos son situaciones que son reales o más o menos reales. En el problema, situaciones nuevas, te plantea algo. Ponte el problema. El aprendizaje en problemas tiene usted que hacer un puente que tenga 2 patas nada más. No sé si se hacen puentes con 2 patas. Entonces, todos los que se hacen, o mesas con 5 patas. Con 5 patas no se hacen porque es difícil mantener un equilibrio. Pero te pueden poner el problema, haga usted una mesa con 5 patas. Entonces tú sabes que con 3 funciona bien, con 4 regular y con 5 mal. Tienes que buscarte las estrategias para construir eso y resolverte ese problema, que nadie ha resuelto todavía, o que no es un caso, o que no es algo normal. Es que, como en tercero se usa tantísimo lo del caso me sale solo, pero es algo que es mucho más creativo. En el método del caso, no. Es algo real y que ya ha existido, y que tú estás planteando con datos que tú omites en principio aposta, buscando estrategias
Ha habido una, normalmente, pero puede haber más. Puedes decirle al alumno que busque otro tipo de estrategias, otro tipo de soluciones. Eso no es tan, es creativo bastante menos, porque suele ser nuevamente de búsqueda y de análisis. En uno analizas y en otro creas. En matemáticas, en física y en química está clarísimo. Nosotros hacemos siempre aprendizaje basado en problemas. Yo les enseño cómo funciona, no sé, por ejemplo, les enseño que si tengo una partícula que va a venir por aquí y una que viene por aquí y chocan, después vuelven a separarse, o una se pega a la otra y sigue junto. Entonces les pregunto en un problema, viene un pez grande, viene un pez chico por aquí, vienen aquí andando, el grande se come al chico y le pregunto cuál es la velocidad final del conjunto pez grande pez chico. Que a ti te dice, joder, eso nunca me lo han contado, nunca me han hablado de peces. Pues esos son problemas otros típicos, problemas de eso, o problemas de que yo les enseño que la energía se conserva cuando está cayendo desde este punto hasta este punto, y le pregunto cosas sobre un cubo que está dando vueltas lleno de agua, y que me calcule si se cae el agua, cuál es la velocidad que tiene que tener para que el agua se caiga. Dices tú, ¿qué tendrá que ver la ley que me está contando este tío con lo que le está preguntando? Eso justamente nosotros hacemos aprendizaje basado en problemas. Le pedimos que modele lo que le estamos dando y que cree, a partir de unas bases fijas de conocimientos, que resuelva algo que le estoy planteando, que puede ser o no puede ser ficticio. Para nosotros las masas son puntuales, así que tú fíjate. Pero eso es lo que se le pide. O sea, tú planteas que genere cosas nuevas a partir de datos y de leyes. En la otra casa no. Pero se pueden juntar. Pero ni siquiera, no es que sepa lo que no sabe, es que ni siquiera sabe lo que no sabe. Vamos a ver, si tú te pongo un problema, eso pasa muchísimo en física, eso por desgracia es una cosa que hemos hecho con nuestros alumnos, y es que no tengamos lo que se llama el problema brillante. Y eso lo hice yo un año y fue un desastre. Se me ocurrió generar un motor de basura. Entonces le planteaba un problema, pues construir un motor de explosión que tuviera como combustible la basura. Dígame usted la longitud del pistón. Yo no había hecho el problema. Entonces lo puse, además tenía 20 y muy poquitos años, lo puse, y claro, cuando ellos lo resolvieron, que hubo gente que lo llegó a resolver, le daba un pistón de un par de kilómetros, casi, el coche que lo porte. Yo era un ignorante, como ahora, pero mucho mejor. Y puse una cosa que, bueno, pues aplique usted la teoría, aplique usted sus conocimientos, en este caso, y genéreme un motor de explosión con basura, no basura de tercero. Eso es un problema, eso es, cree usted, a partir de ciertos conocimientos, un nuevo ente. Eso ocurre mucho. Nosotros sabemos cómo funciona una cosa, la gravitación la ley de gravitación de la gravedad es 1 partido por R2, pero si hay algunos defectos puede ser 1 partido por R cubo. Dígame usted la diferencia que existe entre la órbita terrestre actual y una órbita terrestre que tuviera una afectación ligera con un factor 1 partido por R cubo. No existe. Y tienen que aplicar sus leyes. En general, como sabe José Enrique y la gente de ciencias, tienen que calcular ecuaciones diferenciales, que será el objetivo. Pero a lo mejor ni siquiera sabes que tienes que hacer eso, porque no sabes que tienes que aplicar. Y eso ocurre muchas veces. Hay problemas que cuando te los lees dices, ¿y qué me estará pidiendo? O sea, que ni siquiera, aunque esté escrito, no sabes lo que está pidiendo. Porque son problemas que el profesor genera para que tú seas ingeniero, que por ahí viene la palabra ingenio, tengas el ingenio de aplicar tus conocimientos a crear cosas nuevas. ¿Sí? No, yo no lo haría así. Yo te cuento cómo lo haría. Sí.
me voy al centro asociado de Madrid y quedo con mis alumnos, con los que quiera. Si quieres un día de guardia, cuando quieras, quedo con ellos en el centro asociado. Me engancho por internet con una videocámara y allí hago 2 grupitos, no sé cuántos alumnos tendrás, pero suponte que hago 2 grupitos, tengo 10 personas, hago 2 grupitos aquí. Y pido a mis queridos colegas de otros centros asociados que hagan también una conexión conmigo y que allí también hagan ellos los mismos grupos. Y que mi querido colega que está de tutor en Santander, el que está en Elche y el que está en Sevilla, se conecten y él haga de interlocutor con ellos. Entonces yo planteo el caso para tener público. Me hace falta tener público, porque si no, en lo de la UCT está bien, pero para algunas cosas, pero para otras no. Entonces tengo mi público al lado y ellos van digamos, a hacer el caso conmigo delante, y el tutor, junto con sus alumnos, va a hacer el caso con el tutor en Sevilla, en Santander o en Elche. Hay interacción porque nos estamos viendo, o nos estamos oyendo por lo menos, y puede haber preguntas, que es fundamental. Las puedo resolver yo las preguntas, las puede resolver el mismo tutor que esté allí. Si no hay tutor y no hay una comunicación directa, tiene que ser online. No va a funcionar. Y además, si tú te juntaras una asignatura de 2.000 personas, hace grupos de 5, pues tendrías 200 grupos. Tienes que corregir 200 grupos más los 1.000 papeles que te da cada alumno, hacerlo 2 veces y demás, es impensable. Tú puedes corregir 2, 3, 4, 5 grupos. Entonces, el tutor que está en Elche, el tutor que está en Santander, puede hacer exactamente lo mismo. Y lo que hace falta es que alumno participe. Y va a participar allí. O sea, tú que tienes tu media hora, si quieres, de conexión, desconectas y el tutor puede seguir otra media hora. Si te has puesto de acuerdo con el tutor, que es una cosa que debería ser bastante normal, sería fácil hacerlo. Yo por UCT no lo veo. Escribir significa... No, te lo cuento. Yo soy enamorado de las clases, de las videoclases y de las clases a través digamos, de Internet, pero online. O sea, que te vean lo que son las videoconferencias, si quieres decirlo, de una forma. Eso se puede hacer, se debe de hacer así. Obviamente el alumno te ve y sabe que existe. Si el señor ese que le suspende siempre en junio y en septiembre es el señor que lleva la corbata puesta, por una parte. Por otra parte, ve cómo hablas, ve que eres un ser real. Cosa que si no, por UCT a mí siempre me da la impresión de que tengo detrás una maquinita. Es como cuando vas a por el tabaco y dices, un tabaco, gracias. Pues es lo mismo, es una cosa que me sienta aún francamente mal. Tienes una relación directa con el tutor, lo cual también es bueno. Y trabajas de una forma cooperativa. Ellos trabajan de forma cooperativa. El tutor asume su papel. Yo creo que debería ser así. En UCT, yo creo que es para otra cosa. UCT lo encuentro para tener siempre la información que yo quiero, para tener la resolución de lo que a mí me interesa. Por medicina, esa forma de sacar la biopsia de una lengua que es muy complicada y que yo la he visto en clase a través de no sé qué y que no me entra bien, la veo una vez, veo la película una vez. Fíjate, ha metido justamente la pinza torcida. Fíjate, la segunda vez y otra tercera vez, claro, siempre lo mismo, pero hasta que te fijas en todos los detalles. Esa repetición de imágenes que no se pueden dar en las clases magistrales porque es imposible. O sea, no puedes estar poniendo el vídeo 18 veces, lo pones un par de veces y te vas a casa. Para eso UCT. Y para que el alumno entre ellos también se comuniquen. Y para que tú comuniques como si estuviéramos en una clase normal. Pero hay cosas que no se pueden hacer, al menos yo no sé hacerlas. Pero siempre contando porque tenemos un grupo de tutores que a su vez se hará cargo de un grupo de estudiantes y lo que hay que desarrollar es procedimientos muy claros de diseño,
de que todos ustedes más o menos tengan claro qué es lo que tienen que hacer con el alumno y que el profesor establezca los canales de interacción hasta donde quiere llegar, porque el tutor es una importante. De todas formas, a mí la parte cibernética me da mucho miedo, entonces yo tengo mucho cariño y mucho miedo. A mí yo prefiero ver al alumno a menos que me vea una vez en película, en cine, en lo que sea. Creo que es fundamental. Y nosotros podemos hacer una cosa, que yo siempre lo digo lo mismo. ¿Por qué no grabamos una clase de cada tema, o un par de clases, hacemos un DVD y nos forramos a dinero en la universidad vendiendo los DVDs de las clases para el resto del mundo? Pues ya damos así tan bien y somos tan buenos. Y siempre nos tendrá. Por ejemplo, se me ocurre una cosa de esas. Pues también puedo grabar un par de coloquios de estos con casos. ¿Por qué no puedo dar mis 18 clases más mis 2 casos? ¿Por qué no utilizamos la universidad para cosas sensatas que lo que sabemos hacer? Se supone que es hacer eso. O sea, yo me puedo estar más o menos quieto dando una clase o contando una cosa, haciéndola agradable, no contando las fórmulas, sino contando por qué es interesante que se estudie la conservación de la energía de momento, porque eso es lo que en física es más importante en mecánica y lo que hace que aprendamos y que podamos desarrollar todo tipo de problemas. Yo puedo contarles por qué es importante, o podéis contarle por qué es importante, pues no sé, por qué es importante el derecho de los romanos. El derecho romano es tan importante porque es la base del derecho que tenemos actualmente. Y eso se puede contar en muy poquitas clases, van a entender el por qué y por qué es interesante que se lo aprendan. Puedes poner algunos ejemplos que sean no divertidos, sino que sean agradables al alumno y motivarles. Eso, grabado en un DVD con la guía del curso, vendido después con el libro, pues puede ser un chollo. Pero yo también busco un poquito de la economía. El caso de la economía de la universidad, esto no es hacer política, pero debemos hacer muchas más cosas, que es no solamente estar detrás de una especie de teclado, porque vuelvo a decir que yo ya no fumo, pero cuando fumaba iba a por el tabaco, metía el dinero y decía, su tabaco, gracias, es que es lo mismo. O sea, no hacemos prácticamente lo mismo. Entonces a mí me gustaría ser un poco más interactivo. Por eso me gusta cada vez más la radio. No es interactivo, pero sí al menos los alumnos me oyen a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana. Pero intento felicitarles las Pascuas, decirles felices vacaciones, contarles cosas que no siempre están dentro del libro. El libro lo tiene allí. Pero sí motivarles para que sepan por qué es interesante y por qué es importante las cosas. Eso es política. Yo ya me he ganado el sueldo, ¿no? Queda un cuarto de hora. Es que pactamos 1 hora, no 12. Si no, si yo siempre lo hago a posteriori, quito después las fotos mías. Eso sí, centráis Si no es que lo voy a poner dentro de las... voy a quitar mi foto y pongo el link. O sea, yo quito las fotos por derecho de... No, el mail está en la facultad, no hay ningún problema. ¿Eh? Sí, además con foto incluida si queréis. No. Pero aparte de eso, las fotos las pongo aquí y luego las quito. Pero iba a poner, lo pensaba poner. La verdad es que no, ahí no me acuerdo exactamente de la dirección, pero lo pongo sin ningún problema. ¿Eh? Nada, pues.